Bienvenidos a nuestro proyecto de final de semestre. Nuestro proyecto lo hemos decidido llamar ¿Dónde está mi agua?, ya que en este analizaremos y veremos un curioso experimento que resulta muy intrigante a la vista, ya que pareciera que el agua pudiera estar tanto quieta como ir en sentido contrario a la gravedad. Nuestros integrantes son Nicolás Romero, John Sebastián Lizarazo, David Díaz, Tomás Suárez y Juan Camilo Valle. Como podemos apreciar aquí, podemos ver que pareciera que el agua estuviera saliendo de la copa hacia la manguera, lo cual indicaría que va en sentido contrario a la gravedad, violando las leyes. Pero, en realidad, ¿qué está pasando aquí? Daremos paso a la explicación teórica con nuestro compañero Diego. Porque you are going to flipate. Si se tiene un resorte y este se estira a una distancia respecto a la posición de equilibrio y se suelta, este empezará a generar un movimiento periódico que se reproduce en una sola dimensión. Esto se conoce como el movimiento armónico simple y es la base del fenómeno ondulatorio. Está descrito por una ecuación de tipo armónica y es simple por usar una función seno o coseno. Las características de este son tres: la amplitud, que significa la máxima elongación medida en unidades de longitud; frecuencia angular, que representa la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones medida en radianes por segundo; y la fase inicial, que indica desde qué posición inicial, medida angularmente, se empieza a describir el movimiento vibratorio. Es decir, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, o sea, la posición en un cierto tiempo, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. Una onda es una perturbación que se propaga. Las ondas mecánicas requieren un medio material para propagarse, mientras que las electromagnéticas lo hacen en el vacío. Una onda transporta energía pero no materia. Las partículas vibran alrededor de la posición pero no viajan con la perturbación. Por tanto, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. Partiendo del movimiento armónico, hay que incluir un nuevo desfase, ya que esta vez la onda dependerá ahora del espacio. Una nueva característica de este es el número de onda, el cual indica el número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia. Recopilando todo lo dicho, el valor de la onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de onda por ese lugar en el espacio, más un cierto desfase. En este caso continuaremos hablando sobre qué es una frecuencia de resonancia, que para este término necesitamos saber también qué es una frecuencia natural, eso que la cual es una propiedad física, y tenemos que saber que la frecuencia de resonancia tiende a ser una frecuencia externa aplicada sobre el objeto parecida a la frecuencia natural. Entendiendo ya este concepto, podemos ver como ejemplo las copas que se rompen, los cantantes que rompen copas, lo que logran hacer es vibrar el aire a una tal frecuencia que llega a ser similar a la frecuencia natural de las copas, la frecuencia de resonancia, y lo que hace, como se ve aquí, es que su frecuencia aumenta su amplitud tanto que el objeto llega a vibrar a su manera máxima y puede llegar a romper. Vamos a observar ejemplos sobre frecuencias de resonancia. En este caso tenemos la frecuencia de resonancia en una guitarra. Podemos ver cómo las notas de la guitarra, cuando no se toca la frecuencia del pitillo de la segunda guitarra, no vibran tanto. Pero si se llega a tocar una nota con la frecuencia natural de la guitarra, lo que ocurre es que, vean lo que ocurre con el pitillo, está llegando a la frecuencia natural de ese pitillo y hace que vibre muchísimo más que si estuviera una vibración externa a cualquier frecuencia. Ahora, para terminar hablando de la teoría acerca de la frecuencia de resonancia, en este caso de la serie armónica, es una serie derivada que se le llama así por los armónicos en la longitud de onda de cierto cuerpo. En el caso
en este caso creo que son las cuerdas, las que presentan este comportamiento. Vamos a mostrar un ejemplo de cómo vamos a hacer que, o sea, cómo vamos a utilizar esas frecuencias naturales, esos armónicos, para que la onda de agua haga una figura sinusoidal y no una vibración aleatoria. El ejemplo que vamos a observar acá. También está unido con el efecto estereoscópico de nuestro proyecto, pero se puede notar cómo se está intentando generar una onda sinusoidal es debido a la frecuencia natural y a los armónicos de la frecuencia que genera en este caso el dispositivo que creó él junto con el parlante. Por último, para ver este efecto de la resonancia de manera más física y como más visual en cuanto a gráficas, aquí se presenta una gráfica como la que tenía dibujada en el tablero, que es amplitud versus la frecuencia. En este caso lo que vamos a observar ahí es que ese pico máximo que se encuentra ahí en el amortiguamiento pequeño, por así decirlo, es cuando la frecuencia externa alcanza la frecuencia natural de cierto objeto, y eso hace que llegue a su amplitud máxima. Esta frecuencia natural es la del primer armónico. Esto lo podemos observar acá en la siguiente diapositiva, donde tenemos que los armónicos, cómo presentamos los armónicos. El primer armónico, que es el fundamental, el que genera más vibración. Entonces, que en los objetos, esto se puede observar más que todo en las cuerdas, pero en los objetos que se utilizan como las copas para demostrar ese tipo de fenómenos, se utiliza solo el fundamental. En cambio, en las cuerdas y otros tipos de materiales, lo que se pueden observar, estos ya armónicos, que se utilizan mucho en física, tanto como en física teórica como en música, también hasta para afinar las guitarras, se tienen en cuenta las frecuencias de cada cuerda de las guitarras. Muy bien, ahora hablaremos sobre la estroboscopía o el efecto estroboscópico, el cual tuvo su origen en 1829 de la mano del inventor y matemático austriaco Simon von Stamfer, con su invento el disco estroboscópico, el cual fue el primer dispositivo en poder reproducir imágenes en movimiento. Y sin embargo, aquí nos podemos preguntar que pues no tenía la misma funcionalidad que el estroboscopio actual, pero se basan en el mismo principio, que es la persistencia de las imágenes en la retina, por lo que a este inventor se le acredita como el creador del estroboscopio. Muy bien, pues ¿cómo funciona? Bien, pues el dispositivo emite una serie de breves destellos en una sucesión rápida, permitiendo a quien lo usa graduar o calibrar el qué tan rápido se enciende y se apaga la luz que emite, por lo que se podría decir que permite al usuario graduar la frecuencia de la luz. Si aplicamos esta lógica de manipular las frecuencias para hacer el mismo efecto, es decir, para producir exposiciones múltiples de distintos momentos del movimiento para que éste se vea más ralentizado, detenido o en nuestro caso un poco invertido. Y finalmente las aplicaciones de este efecto se dan más que todo en la fotografía. En fotografía del deporte se suele usar, pero tiene una importancia destacable en el ámbito de la fotografía científica, dado que por ejemplo, los otorrinolaringólogos en el cuidado de la voz utilizan algo llamado el estudio video estroboscopía para detectar nódulos hemorrágicos en las cuerdas vocales, dado que estas vibran dependiendo del tono de la voz a una frecuencia que oscila entre las 150 veces y las 300 veces por segundo. Y claro, esto es imperceptible para una cámara cualquiera o para el mismo ojo humano. Parte experimental. Materiales.
Para este experimento se utilizaron unos materiales que son una bocina o parlante, una cubeta de agua, una manguera por el cual va a pasar el agua, un vaso o una copa en este caso, y un generador de ondas de frecuencia. En este caso se hizo a partir de una aplicación en Google App Store llamado generador de frecuencia. Procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es pegar la manguera a la bocina del parlante. Luego de esto vamos a pasar a insertar la manguera dentro de la cubeta con agua. Luego el otro extremo vamos a succionar un poco para que el agua empiece a fluir a través de esta. Por último vamos a conectar el celular con la aplicación de generador de frecuencias al parlante, y por último veremos qué es lo que pasa cuando le ponemos distintos tipos y rangos de frecuencia. Como se puede apreciar, para algunas frecuencias pareciera que el agua está fluyendo normalmente a través de la manguera, mientras que en otras frecuencias parecía que nosotros estamos viendo que el agua está volviendo a donde está iniciando, que es la cubeta. Eso no es un fenómeno que nosotros hayamos creado, o no es algo que se rompió la Matrix, ni que hayamos roto las leyes de gravedad, sino que se debe a los frames de la cámara. Para este fenómeno, mi amigo Juan Camilo va a explicar mejor el asunto. En principio lo que está pasando acá es que la manguera nos sirve como ducto por el cual el agua va a pasar gracias a la ley de Torricelli, y luego de esta baja y cae hacia la copa, pero antes de eso el propio altavoz cambia su frecuencia, haciendo que haya partes en el agua que tengan ciertos espacios más reducidos que otros, y al verlo con un estroboscopio y con una cámara que grabe a ciertos frames por segundo podemos conseguir este efecto.